Hola, ¿me escuchan bien? Hola, profe. Sí, se escucha. Los demás, Paula, Victoria, Nayara, Martina, Iván, Sí, ¿me sí, escuchan profe. bien? Sí, ¿Sí? sí, se escucha A ver, bien. a ver. Bueno, voy a avisar. Un momentito, ¿eh? Ahí aviso a la facultad, a ver. Ahí aviso a la facultad que me llamaron un momentito. Aldana, ¿ya estás conectada? Sí, Aldana está. A ver quién más. Martín. ¿Martín está o se fue? Me parece, Martín. Martín se fue. Ah, Martín se fue al campo. Bueno, muy bien. Bueno, ahora parece que sí. Ustedes me escuchan todos bien, ¿no? A ver, alguien que me hable. María Guadalupe, ¿estás ahí? Perfecto. Díganme, ¿ustedes son de Cañada o son de San Nicolás? Porque estoy dando esta clase extra para las dos sedes. De San Nicolás, María Guadalupe y los demás. ¿Hay alguien de Cañada? Miren que voy a mandar un mensaje a Cañada entonces. Bárbaro. Acá me dice San Nicolás que estamos ya. Esperen que le mando al grupo de Cañada un momentito, ¿eh? Miren, les cuento la verdad, porque la verdad nos hace libre. Estuve toda la noche descompuesta, vomité y demás. Eh, Se ve que puse el despertador y después me quedé un poco dormida. Bueno, a ver, bárbaro. Acá me dicen anoche, bárbaro. Ven que ya con... Listo. Bueno, ya estamos. Bueno, les digo la verdad, porque ya que nos reunimos un sábado, así que bueno, este,
además de congestionada, también la profe descompuesta. Bueno, nosotros la clase pasada con ustedes terminamos de ver Sociedad de Responsabilidad Limitada. Eh, Vamos a avanzar un poquito con la bolilla 6 y 7, porque recuerden que el parcial es el miércoles y van a entrar hasta la bolilla 7. Entonces, como lo veníamos haciendo hasta en las clases, tomen la ley, tomen la ley o búsquenla ahí en Infolex, si están al estar ahí hay alguien más que quiere reunirse. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y cómo lo uno? Admitir. Ah, muy bien, ahí estamos. Bueno, entonces busquen la 19.550, la ley, y vamos a empezar directamente con sociedad anónima. Ustedes tienen el programa, un primer punto del programa que les dice sociedades por acciones. Las sociedades por acciones son aquellas sociedades cuyo capital social está dividido en fracciones que denominamos acciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las sociedades por acciones? Además de la sociedad anónima, bueno, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad con participación estatal mayoritaria, y todas aquellas que se creen donde, o que se puedan crear en el futuro, por ejemplo, la sociedad anónima unipersonal, donde el capital está dividido en fracciones denominadas acciones. Recordamos un poquito de repaso que en la sociedad colectiva de capital industria y en comandita simple, la parte de interés es como se denomina a la fracción en que se divide el capital social. En la SRL, las cuotas partes. Bueno, tenemos algunos tipos como societarios donde vamos a ver cómo es la sociedad en comandita por acciones, donde parte de el capital social está dividido en partes de interés y otra parte, digamos, ¿no?, del capital social está dividido en fracciones denominadas acciones. Bueno, pero eso no nos interesa ahora. Entonces, vamos a ver, tomen también el programa. A ver, ¿qué les dice el programa sobre el punto de esta bolilla? A ver, ¿quién lo quiere? ¿Alguien tiene micrófono habilitado para leer el programa para todos? ¿Alguien que me conteste? Alguien abandonó. Bueno, entonces, fíjense, sociedad anónima, breves antecedentes históricos, características, función económica. Bueno, el antecedente histórico inmediato, que es el que la mayoría de la doctrina entiende que es eh, este, el originador, digamos, de la sociedad anónima como se conoce actualmente, es la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y Occidentales. Se los escribo acá. La Compañía Holandesa de Indias Orientales y Occidentales. Y también la Compañía Inglesa de Indias. Bien, vamos a pasar rápidamente por esto para ir a la ley, para explicar bien la ley. La sociedad anónima tiene como, bueno, les explico, ¿no? Ahí rápidamente, ¿cómo se caracteriza? La sociedad anónima legalmente, es decir, la ley la caracteriza, ¿por qué? Porque todos los socios tienen una responsabilidad limitada. Todos los socios
tienen una responsabilidad limitada al aporte suscripto, a esa obligación de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Bien, si alguno de los socios quiere comprometerse con un hacer o con un dar en uso y goce, serán prestaciones accesorias. Además, la sociedad anónima es una sociedad donde tenemos organismo diferenciado en materia de gobierno, porque está a cargo de una asamblea, ¿eh? Ya vamos a ver la asamblea cómo puede ser, hay varias clases de asamblea, y el órgano de administración es el directorio. En materia de fiscalización, puede haber sindicatura, pero en algunos casos a las sociedades anónimas pueden prescindir de la sindicatura. Esto anótenlo bien. Bueno, ahora sí, por favor, necesito que todos tomen la ley. Y que me escriban acá por mensajito a ver si la tienen. Nayara, María Guadalupe, Aldana, Martina, Paula. Nayara, ¿vos podés leer en voz alta? ¿Quién puede leer en voz alta y que me escuche? Que se los escuche, ¿no? A ver, ¿alguien tiene microfonito que pueda hablar? Alguien que me conteste. Martina o Aldana. Martina, Aldana, ¿ustedes pueden usar el micrófono? ¿Qué artículo querés que lea, profe? Ah, muy bien. María Guadalupe. Bueno, vamos a ver el primer artículo que habla de sociedad anónima. ¿Cuál es? Artículo 163. Bueno, muy bien. Entonces, el artículo 163 la caracteriza. La sociedad anónima no tiene una definición legal, como venía siendo, como viene, digamos, tratándose todas las sociedades. Bueno, vamos a ver el 163 que habla de la caracterización, ya lo dijimos, dice y el artículo 164 habla de la denominación. A ver, vamos a leerlo. Léelo, María Guadalupe. El 164. Sí, La claro. denominación, la Sí, denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima, su abreviatura o la sigla SA. En caso de sociedad anónima unipersonal, deberá contener la expresión sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o la sigla SAU. bueno, muy bien. La omisión, el segundo párrafo dice omisión, sanción. ¿Lo tenés? ¿Hola? No, no lo tengo. Denominación, artículo 164. Este artículo fue sustituido por la ley 26994. Omisión, sanción. La omisión de esta mención hace o hará responsables ilimitada y solidariamente a los representantes de la sociedad juntamente con ésta por los actos que se celebren en esas condiciones. ¿Mm? Es decir,
No te preocupes, María Guadalupe, lo explicamos y lo anotás. La sociedad anónima, en materia de nombre, lleva denominación social. Dijimos la clase pasada que la denominación social es cómo se clasifica la ley, ¿no? al nombre de la sociedad. Ahora bien, en el nombre se puede incluir, dice, una más personas de existencia visible, pero siempre se tiene que indicar el tipo societario. Si omito el tipo societario en la denominación, si se omite el tipo societario en la denominación, la sociedad y los representantes, es decir, aquellos que tienen la gestión externa, por los actos celebrados en esas condiciones, responden de modo ilimitado y solidario. Cata, bienvenida. Hola, profe. La profe tuvo un inconveniente nocturno que estuvo descompuesta, esta es la verdad. No solamente estoy congestionada, sino ahora también estoy descompuesta. Así que, bueno, empezamos un poco más tarde. Estamos viendo Sociedad Anónima, tomen la ley. Entonces, esto lo anotaron bien porque ahora no los veo, así que no sé si anotan, si no anotan. ¿eh? En principio, los socios de la SA responden de modo limitado al capital suscripto. Y ellos pueden tener su nombre en la denominación de la sociedad, en el nombre social. Las SA lleva denominación social. Pero siempre tiene que indicar el tipo societario, ¿no? Sociedad anónima. Recuerden que se indica el tipo societario para protección de los terceros. Bien. En caso que se incumpla esto de la denominación social, o sea, de poner el tipo societario, tanto la sociedad como los representantes, es decir, aquellos que tienen la gestión externa, aquellos que obligaron a la sociedad con terceros, responden de modo ilimitado y solidario por los actos celebrados. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a pasar rápidamente a cómo se constituye la sociedad. Lean, por favor, los artículos 165 a 168, pero sin incluir la suscripción pública. Lean todos esos artículos y preparen el lápiz o el cuaderno donde estén anotando para hacer relaciones con la parte general, que voy un momentito al toilet. Un momentito. Y vayan leyéndolo. Léanlo. ¿eh?
Bueno, acá estoy otra vez. Entonces, cuando ustedes toman la ley, van a ver algo nuevo, que no habíamos visto, algo nuevo respecto a otros tipos societarios. Que fíjense que tenemos Constitución y forma, el 165 dice, la sociedad se constituye. A ver, María Guadalupe, léelo, o cualquiera de ustedes que lo tenga, así no hablo yo sola. A ver qué dice el 165. La sociedad se constituye por instrumento público y por acto único o por suscripción pública. Es decir, es la primera vez en los tipos societarios que estudiamos hasta ahora que vemos que hay dos procedimientos. ¿Eh? Acá les voy a anotar para que acá. Sociedad anónima. Dos procedimientos de constitución. Uno es por acto único. Y dos es por suscripción pública. Esto no lo habíamos visto hasta ahora. La suscripción pública, para que ustedes lo entiendan, es un proceso más largo donde hay otros intervinientes, puede ser un banco, donde no se tiene el dinero para constituir la sociedad, ¿sí? O los bienes. Recuerden que en la sociedad anónima, siguiendo lo que ya habíamos visto, que el capital está solamente formado por las obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada, y siendo la sociedad anónima una sociedad de capital por excelencia o intuitus rei, es decir, que a mí lo que me importa es el dinero, ¿eh? es tener grandes cantidades de dinero, justamente porque la sociedad anónima es del tipo consustanciado con las multinacionales, y existe en todo el mundo occidental, con algunas u otras variantes, porque incluso la company es similar a la sociedad anónima. Entonces a mí lo que me interesa es el capital. Por eso la sociedad anónima es una sociedad intuitus rei. Ya no me interesa tanto la persona de los socios. Y esto va a influir en la legislación, ¿eh? en las normas, en cuanto a transferencia y demás. Entonces, el procedimiento por acto único es el que vamos a explicar ahora. Si ustedes recuerdan, en alguna clase hemos hecho un gráfico. ¿Se acuerdan de la forma para constituir la sociedad? Tomen ese gráfico que vimos las clases pasadas que decía instrumento público-privado, donde, ¿se acuerdan? Hace bastantes clases que lo vimos. ¿Me escuchan bien? En el procedimiento de constitución, entonces, por acto único, tenemos que la ley me exige para la constitución, vamos a tener elementos de forma, siempre tenemos elementos de forma y de fondo. Bueno, entonces, en los elementos, en la forma, no solamente aplicamos el artículo 4, sino que le agregamos el artículo 165. Es decir, en este caso, el artículo 4, que establece la forma general para todos los tipos societarios, es muy amplio. Y como la SA es una sociedad donde se utiliza generalmente para actividades de gran envergadura, y donde los socios limitan la responsabilidad al capital suscripto, entonces la ley ha querido dar mayores seguridades al momento de la constitución. Entonces, no solamente tenemos que ver la parte general de forma, de elemento de forma que dice el 4, sino que tenemos que justamente ver los artículos, el artículo 165 y siguientes que me están dando mayores exigencias. Me dicen, como el socio solamente
responde por sus obligaciones sociales y es la sociedad anónima un tipo utilizado para grandes conglomerados de dinero y demás, y tenemos que estar seguros y va a dar mayor seguridad a la Constitución, que sea por instrumento público. Y el instrumento público es el género, la especie es la escritura pública. ¿Mm? Esperen que hay alguien más que se quiere. Ahí está. El género es el instrumento público y la especie es la escritura pública. Bueno, alguna tendencia doctrinaria ha entendido y aceptan la Constitución en algunas provincias, no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se los digo para que lo sepan, pero la ley no dice eso. Se acepta la Constitución de una sociedad anónima eh, con firma instrumento privado con firma certificada por escribano público y ratificación de contenido por escribano público, porque dice que cuando este instrumento ingresa en la administración pública, a los efectos de que la autoridad de control, la autoridad de registro efectúen su labor, se forma un expediente administrativo y entonces ya sería instrumento público y se complementaría la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la ley tiene su razón de ser. La sociedad anónima puede causar muchísimos perjuicios, ¿eh? Como les digo, o sea, si yo no ve, por ejemplo, una compraventa de materias primas y yo no pago y tengo un capital social que normalmente, que son 100.000 pesos o, por ejemplo, 500.000 pesos, normalmente el capital social generalmente queda en sumas muy bajas, que es la prenda común de los acreedores, y los socios son limitadamente responsables por las obligaciones sociales. Entonces, bueno, señores, yo tengo que tener la máxima seguridad. Recuerden, a menor responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, a menor responsabilidad de los socios por obligaciones sociales, mayores, mayores exigencias legales, mayores recaudos. A menor responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, mayores recaudos para brindar seguridad jurídica. Entonces, el 165, entonces, en la Constitución, el acto único, tenemos el 165 que me exige el instrumento público. Podría, ¿eh? Y el instrumento público se debe presentar a la autoridad de control. Esto lo dijimos cuando vimos la bolilla 2, pero lo vamos a repasar. María Guadalupe, vamos a leer el 166, la Constitución por acto único. A ver. Constitución por acto único. Requisitos. Si se constituye por acto único, el instrumento de constitución contendrá los requisitos del artículo 11 y los siguientes. Capital. 1. Respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones y en su caso su régimen de aumento. Suscripción e integración del capital. La suscripción del capital, el monto y forma de integración y si corresponde el plazo para el pago de saldo deudado, el que no puede exceder de 2 años. Elección de directores y síndicos. La elección de los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos. Todos los firmantes del contrato constitutivo se considerarán fundadores. Bueno, es decir, vamos a agregar acá la forma. Ahora, en el fondo de este instrumento, además del artículo 11, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto? ¿Eh? De la parte general, que era lo que tenía que tener el instrumento, el artículo 166 me dice, sí, se cumple el 11, pero además tienen que agregarle otras cositas más.
Ustedes van a ver siempre que en la sociedad anónima se agregan el capital social, la naturaleza, ¿eh? Clases, modalidad de emisión de las acciones. Por ejemplo, acciones de voto múltiple, acciones preferidas, ¿eh? Cómo se emiten, eh, cómo es el caso del régimen de aumento, puede haber clases de acciones. Bueno, el 165 en el inciso 2 lo que me está permitiendo es que ya lo habíamos visto en la sociedad de responsabilidad limitada, es que se pueda terminar de integrar el capital social en un plazo máximo legal de 2 años. Es decir, dice la suscripción del capital, el monto y la forma de integración. Recuerden, suscripción es hacer, es cuando yo firmé, a lo que yo me obligué. Y integrar es hacer, es decir, transferir la propiedad del socio a la sociedad. ¿Cómo el monto que cada uno va a integrar? Y la forma, por ejemplo, de acá, o sea, un socio da 100.000 pesos y lo integra todo en el acto de constitución. El otro lo integra en 2 meses. Se puede establecer un plazo para la integración, para hacer el aporte. Normalmente puede ponerse una cláusula contractual donde se determine en qué plazo se va a totalizar la integración, pero la ley me dice que ese plazo, hay un plazo máximo legal que es 2 años. Además, vemos que hay que elegir los integrantes del órgano de administración y de fiscalización. Recuerden, el órgano de administración es el directorio. ¿Y cuánto duran en sus cargos? Bien, esto hace, entonces, si ustedes están anotando la ley, pongan, como les puse ahí en el grafiquito, por el chat, 166 más el artículo 11. Bien, esto es constitución por acto único. Ahora bien, ¿tienen el gráfico ahí, ese que nosotros hicimos la vez pasada en clase, de la forma que yo les dije? Fíjense, sigan ese gráfico que dice, una vez que tengo el instrumento público, con el instrumento público, por ejemplo, la escritura pública, con el contenido del artículo 11 más más el 165, debo presentarlo a la autoridad de control, que es la Inspección General de Personas Jurídicas en Santa Fe, la Inspección General de Justicia, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también la Inspección General de Justicia, que está a cargo del doctor Nissen, para que verifica solamente el cumplimiento de los requisitos legales y también lo que son legales pero fiscales, que es el pago de sellados provinciales, etc. Es decir, solamente controla, no otorga la personería jurídica. Luego se forma un expediente administrativo en la autoridad de control. La autoridad de control depende del Poder Ejecutivo provincial, salvo en Ciudad Autónoma, ¿no? Otorgada la conformidad administrativa, esas son palabras técnicas, otorgada la conformidad administrativa, otorga el pase al registro público, garantizando de esta manera un doble control muy necesario porque el registro público está organizado dentro del Poder Judicial y la autoridad de control dentro del Poder Ejecutivo, que es un órgano político, ¿no? Porque se elige gobernador cada un periodo de lapso de tiempo establecido por la Constitución de cada provincia. Entonces, conformada es la palabra clave, el instrumento, digamos, público, conformada el expediente en la instancia administrativa, pasa, así es el término, se otorga el pase al registro público. Bien, se va a
a efectuar una publicación en el boletín oficial por el artículo 10. Y el juez de la inscripción, recuerden que está a cargo de un secretario, pero dentro de un juzgado, por eso dice juez de registro o el juez de inscripción, ordena la inscripción. Muchas veces también vemos que además del estatuto tenemos un reglamento que, bueno, también se puede inscribir. Bueno, es decir, em, dentro de la forma y el contenido del instrumento de constitución, vemos que como diferencias, que además, o sea, del procedimiento del que existe varios procedimientos que antes no había, que sí o sí la ley me exige instrumento público y sí o sí tengo que pasar por la autoridad de control. Y además esos detalles del 165, es decir, mayores exigencias. Ahora vamos a ver la diferencia entre acto constitutivo y estatuto. Porque a veces, ¿no es cierto?, se pregunta. Ustedes ven también ahí en la ley que hay algunos autorizados para realizar los trámites. Normalmente los representantes, es decir, el presidente de la sociedad, está autorizado para realizar todo lo que es la gestión externa, incluso los trámites a nivel administrativo, a nivel registro. Pero también muchas veces se designan mandatarios. ¿eh? Mandatarios son lo que se conoce como apoderados. Decimos mandatarios porque hay un contrato de mandato, donde en este caso la sociedad le otorga el mandato a, a algunos autorizados en la misma acta para llevar a cabo las presentaciones ante la autoridad de control y el registro público. Bien, bueno, les voy a leer, espérenme un momentito.
Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, ahí les anoté que en la página 427, el acto del Código de Comercio de Ruillón me divide el acto constitutivo en varias partes, ¿eh? El acto constitutivo de la SA puede dividirse en un apartado inicial, que es donde están la primera parte del acto constitutivo, donde constan los datos personales de los socios fundadores, en la asamblea, ¿no?, de constitución de la sociedad. Esta es una parte histórica, pero que después no tiene valor. O sea, tiene valor en sí mismo, pero es una parte que después históricamente no hace al meollo del estatuto. Y después tenemos el estatuto, que es una segunda parte del acto constitutivo, ¿eh? Es la que contiene en el estatuto, y que en la práctica, una vez inscripta la sociedad en el registro público, el estatuto se independiza del acto constitutivo. En el estatuto se encuentra fijado el domicilio, el objeto social, el capital y la duración de la sociedad. Y cómo es la estructura orgánica. En el estatuto se consignan los elementos esenciales, tipificantes y los no esenciales. Dice en cuanto al capital, el inciso 1 del artículo 166 solamente complementa la exigencia del artículo 11, inciso 4, exigiendo indicar la naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones. Respecto al régimen de aumento, puede contemplarse la posibilidad de aumentar el capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria sin requerirse modificación de estatutos. Cláusula muy usual en las sociedades que no hacen oferta pública. Bueno, entonces tenemos primera parte, apartado inicial, segunda parte, estatuto. Después tenemos el cuadro de suscripción e integración del capital. Esperen que se lo escribo acá. Una tercera parte del acto constitutivo es la llamada cuadro de suscripción e integración del capital social, donde los fundadores asumen el compromiso de aportar una determinada cifra del capital social y de las acciones que lo representan, y que integrarán, conforme lo pacten dentro del marco permitido por la ley, ese capital. En esta parte se indican: 1, el capital que suscribe cada fundador; 2, la forma de integrarlo, en dinero o en bienes; y 3, si se conviene, plazo para la integración, para los aportes en dinero, el que no puede exceder de 2 años. Bueno, luego del cuadro de suscripción e integración del capital social, tenemos la elección del primer directorio y órgano de fiscalización, en caso que haya. ¿Me siguen hasta acá? Porque no les veo las caras. ¿Me siguen? Estamos viendo entonces que el acto constitutivo en la sociedad anónima tiene adentro un estatuto, pero además tiene varias partes. El acto, el cuadro de suscripción e integración del capital, esto no lo habíamos visto antes. Les repito, está en la página 427, 428 y 429. Después les saco una foto si quieren. Además del apartado inicial donde están los fundadores, tenemos el estatuto, y después cómo se suscribe e integra el capital social. Y ahora vamos a ver la elección del primer directorio y el órgano de fiscalización.
El acto constitutivo debe también referenciar la elección de los integrantes del primer directorio, con designación del presidente y de igual modo los miembros del órgano de fiscalización, en el caso que lo haya, fijándose el término de duración en los respectivos cargos según lo indicado en el estatuto, que es el artículo 166, inciso 3. Las personas designadas para integrar el primer órgano de administración y fiscalización deben aceptar el cargo y fijar el domicilio, haciéndolo constar en el acto constitutivo o bien por acto separado. ¿eh? Bueno, luego tenemos otra partecita que dice fijación de la sede social. Entonces, dentro del acto constitutivo, pero fuera del estatuto, pueden las partes fijar la sede social, conforme lo autoriza el artículo 11, inciso 2. La sede social es la indicación precisa de la calle y número, kilómetro, nombre del establecimiento. En cambio, el domicilio es la jurisdicción. Después tenemos los autorizados para realizar los actos, ¿eh? Los mandatarios. Dice, en el mismo instrumento de constitución pueden designarse las personas autorizadas a realizar los trámites tendientes a obtener la aprobación de la autoridad de control y de inscripción en el registro público. Y eso está también fuera del estatuto. Bueno, dice, los fundadores son quienes, todos los firmantes del acto constitutivo de la sociedad anónima, cuando se opta el procedimiento de constitución por acto único. O sea, esto anótenlo si quieren, fundadores son aquellos o todos los firmantes del acto constitutivo de la sociedad anónima cuando se opta por el procedimiento de constitución por acto único. En el procedimiento de constitución por acto único no existe la figura del promotor. Bueno. Luego el programa les pide el proceso prefundacional y el proceso fundacional. Proceso les anoto acá, proceso. Bueno, el proceso prefundacional es aquel que se desarrolla y tiene lugar desde que nace la idea hasta la firma del acto constitutivo. El proceso fundacional es aquel que transcurre desde que se firma el acto, es aquel periodo, ¿no?, que transcurre desde que se firma el acto constitutivo hasta la inscripción en el registro.
Bueno, y dicho esto, vamos al artículo 183 de la ley. ¿Mm? ¿Me siguen todos? A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Están? ¿Alguien que me conteste, porfi? Bueno, María Guadalupe, ¿estás? Bueno, ahí Sí, está, ahí me profe. contestaron. Bueno, entonces, volvamos a la ley. Fíjense que después les dice la Constitución por suscripción pública, que es artículo 178, y tiene 3 párrafos. 170, 171, eso los dejo que lo miren, después cualquier cosa lo vemos, pero quiero ahora este, explicarle cosas más, este, más importantes. Fíjense que, como les dije, el artículo 183 les habla de los actos cumplidos durante el periodo fundacional. ¿Mm? Vamos a leer el 183. Los directores solo tienen facultades para obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y los relativos al objeto social cuya ejecución durante el período fundacional haya sido expresamente autorizada en el acto constitutivo. En el acto constitutivo. Sigamos. Los, Los directores, los directores, los fundadores y la sociedad en formación son solidaria e ilimitadamente responsables por estos actos mientras la sociedad no esté inscripta. Por los demás actos cumplidos antes de la inscripción, serán responsables limitada y solidariamente las personas que lo hubieran realizado y los directores y fundadores que lo hubieran consentido. bueno, muy importante. Entonces, los directores, es decir, el órgano de administración, directorio, los directores, los que uno, si hubiera un director o varios, solo tienen facultad para obligar a la sociedad en relación a los actos necesarios para la Constitución. ¿Eh? Y los relativos al objeto, por ejemplo, hay que designar al escribano en una constitución por acto único, ya está la asamblea, bueno, hay que labrar el acta de escritura pública, hay que labrar el instrumento público, para que tenga la forma, para presentar al registro. Bueno, hay que pasar, ¿qué es un acto necesario para la Constitución? Bueno, hay que pagar sellados provinciales, que son los recaudos fiscales a cumplir. Bueno, esos actos los directores sí pueden hacer. Bueno, le adelanta el dinero al profesional o ellos lo llevan acá, o van ellos, que generalmente se lo dan a un contador o a un abogado. Y para obligar a la sociedad respecto a los actos necesarios para la Constitución. Y también cuáles, los relativos al objeto social, pero cuya ejecución durante el periodo fundacional sea expresamente autorizada en el acto constitutivo. Es decir, el periodo fundacional va desde que se firma el instrumento público hasta la inscripción en el registro público. Durante ese periodo, los directores solamente tienen facultades para realizar actos relativos al objeto social, siempre que hayan sido expresamente autorizados para eso. Porque la ley quiere que se termine el trámite de inscripción, porque la inscripción, recuerden, por el artículo 7, tiene efectos precisos, otorga regularidad. Bien, es decir, que durante el periodo fundacional, que es aquel que va, vuelvo a repetir, transcurre desde la firma del instrumento público hasta la inscripción en el registro público, los directores
pueden obligar a la sociedad respecto de los terceros en los actos necesarios para la constitución. Por ejemplo, pagar sellados, por ejemplo, contratar el abogado, este, contratar el escribano, etcétera. Y los relación y los del objeto social que sean expresamente autorizados en el acto constitutivo para llevar a cabo en este periodo fundacional. Y acá es muy importante la responsabilidad. ¿Qué dice el 183? Los directores, que es el órgano de administración, los miembros que van a administrar, elegidos, los fundadores, es decir, los que constituyeron la sociedad originariamente, y la sociedad van a ser solidaria e ilimitadamente responsables por los actos jurídicos que celebren mientras la sociedad no esté inscripta en el registro público. O sea, vuelvo a repetir, los directores, los fundadores y la sociedad en formación. ¿Cuál es la sociedad en formación? Se la llama sociedad de información aquella que justamente está atravesando este periodo hasta tanto esté inscripta. Es decir, que la ley lo que hace es establecer un régimen más gravoso de responsabilidad a los efectos de que se cumpla la forma establecida para el procedimiento de constitución. Dice, por los demás actos cumplidos antes de la inscripción, serán responsables ilimitadas y solidariamente las personas que los hubieran realizado y los directores y los fundadores que los hubieran consentido. Es decir, el segundo párrafo me habla de otros actos jurídicos. ¿Mm? Otros actos jurídicos antes de la inscripción en el registro público. ¿Mm? Hace a los directores, los fundadores que los consintieron y también las personas que lo realizan, es decir, por ejemplo, el contador ilimitada y solidariamente responsables. Esto es muy importante y se pregunta en examen. ¿Qué pasa? Con los actos cumplidos durante la inscripción, cómo responden, quiénes responden y las facultades que tiene el directorio para llevar a cabo ciertos actos durante el periodo fundacional. ¿Esto lo entendieron bien? ¿Les queda bien claro? No los escucho, no los veo, a ver. ¿Sí? María Guadalupe me contesta. Los demás, a ver, ¿lo entendieron? Bueno. Bueno, anoten. La sociedad anónima está en formación, la sociedad anónima se dice está en formación al haberse firmado el acto constitutivo, o lo que es lo mismo, haberse celebrado la asamblea constitutiva de modo exitoso. Miren, les voy a leer esto que está en este libro que es muy interesante. Dice, el artículo 183 reconoce para este tipo social la existencia del período fundacional, no contemplado para los otros tipos, excepto que aquellos a los cuales se aplican las normas de la sociedad anónima, como ser comandita por acción, economía mixta. El mencionado artículo nuevamente usa las expresiones sociedad en formación para referirse a la sociedad en este estadio de su íter constitutivo.
El régimen de responsabilidad regulado, en el artículo 183, es aplicable a ambos procedimientos de constitución de la sociedad anónima, ya sea por acto único o por suscripción pública. Ello así por cuanto en ambos existe un periodo fundacional, comenzando la etapa de la sociedad en formación al haberse firmado el contrato constitutivo o celebrado exitosamente la asamblea constitutiva. ¿Mm? Dice, aunque en este periodo, anoten, aunque en el periodo de la sociedad en formación pueden realizarse actos propios del objeto social, ahí se los estoy anotando, en las condiciones indicadas en el artículo 183, importa un estado jurídico Zaldívar, que es un... Ahí les estoy anotando, ¿eh? Ahí está. ¿Lo ven? Esto anótenlo, que es importante. Es muy importante esto de la sociedad de información, del íter constitutivo y de la responsabilidad para la profesión de ustedes. Avísenme cuando estén terminando, que no los veo. No veo si escriben, si no escriben, si entienden, no les veo las caritas.
Bueno, a ver. Alguien que me... María Guadalupe, ponete aunque sea el micrófono, así hablo aunque sea con alguien, si no estoy acá hablando con un cuadrado negro, que es el monitor. ¿Han terminado de copiar? ¿Esto lo entienden bien? Sí, estaba terminando de copiar, profe. Vale, perfecto. Los demás, Nayara, Aldana, Martina, María Guadalupe, Paula. Ya terminé de copiar, profe. Bárbaro. Artículos. Muy importantes. Acá les anoto. Muy importantes para su ejercicio en la profesión, artículos 83 y 84. Perdón, 183 y 184. Vamos a leer ahora el el 184. Dice, inscripto el acto constitutivo, los actos necesarios para la constitución y los realizados, o sea, ¿cuáles son los necesarios para la constitución? Haber pagado los sellados, que vaya a haber contratado a un nuevo escribano, por ejemplo, para que certifique las firmas. Hoy tenemos en el acto de constitución numerosas disposiciones, por ejemplo, por parte de la Unidad de Información Financiera ¿eh? Y de otros organismos de control que requieren, por ejemplo, que también se haga un certificado PEP de personas si está expuesta políticamente o no. Eso depende del tipo societario, o sea, si es sociedad anónima, si va a estar si va a cotizar, va a entrar en el régimen de oferta pública o no. O sea, todos los actos que sean necesarios para constituir la sociedad y los realizados en virtud de facultad expresa conferida en el acto constitutivo. Por ejemplo, en el acto de constitución expresamente se faculta al director elegido que pueda celebrar un contrato. ¿Por qué? Porque es un momento óptimo por la inflación para comprar determinada materia prima porque está muy buena en precio. Se tendrán como originariamente cumplidos por la sociedad. Es decir, se crea esta ficción que una vez que está inscrito en el registro público el acto constitutivo, estos actos están como si la sociedad los hubiera celebrado. Los promotores, en el caso de la suscripción, de la constitución por suscripción pública, los fundadores, que son aquellos que
justamente constituyen la sociedad anónima cuando el acto de constitución es por acto único, y los directores quedan liberados frente a terceros de las obligaciones emergentes de estos actos. Es decir, esta responsabilidad del 183, que era ilimitada y solidaria, tanto los actos necesarios para la Constitución como los relacionados al objeto social, cuando fue expresamente autorizado, y los demás actos antes de la inscripción, que los hacían a los directores ilimitados y solidariamente responsables, cuando está inscripta, los directores fundadores se liberan y están como originariamente cumplidos por la sociedad. A ver, vamos a leer esto, ¿les queda claro? Entonces, ¿les queda bien claro? ¿Alguien que me conteste? María Guadalupe. María. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a leer, la tenemos, el 184 en su segundo párrafo. ¿Lo podés leer, María Guadalupe, por favor? O algún otro que tenga, discúlpenme un momentito. A ver. Hola. Bueno, María Guadalupe lee el 184 en su segundo párrafo. Hola. María Guadalupe, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Ah, no puedes prender el micrófono. Bueno, no hay problema, lo voy a leer yo. A ver. El 184 en su segundo párrafo dice, el directorio podrá resolver dentro de los 3 meses de realizada la inscripción, o sea, inscripta en el registro público, ¿eh? El acto constitutivo de la sociedad, la asunción por la sociedad las obligaciones resultantes de los demás actos cumplidos antes de la inscripción, dando cuenta a la Asamblea Ordinaria. Si ésta desaprobase lo actuado, los directores serán responsables de los daños y perjuicios aplicándose el artículo 274. La asunción de estas obligaciones por la sociedad no libera de responsabilidad a quienes las contrajeron ni a los directores y fundadores que las consintieron. Bueno, acá fíjense que tenemos el caso de aquellos actos celebrados por el directorio o por los directores antes de la inscripción de la sociedad, pero que no son necesarios para la constitución y que tampoco hubieran sido conferido expresamente la facultad para. Entonces, ahí el régimen es distinto. Dice, el directorio puede resolver dentro de los 3 meses la asunción por la sociedad de las obligaciones resultantes de los demás actos cumplidos. ¿Qué es este artículo? Este artículo dice, los demás actos celebrados antes de la inscripción, el directorio, en caso que sea plural, ¿no? Se resuelve y tiene un plazo de 3 meses desde que se llegó, desde la nota de inscripción de la sociedad, puede digamos, llamar o convocar a asamblea para que apruebe los actos celebrados durante el periodo anterior a la inscripción que no fueron los señalados en el artículo anterior. En el caso de que la asamblea no apruebe lo actuado por el directorio en el íter constitutivo, dice que tendrán la responsabilidad del artículo 274 y además de los daños, además de ser responsable por los daños y perjuicios. ¿Qué dice el artículo 274? Vamos a leerlo. Los directores, limitada y solidariamente
responden ilimitado y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo. ¿Mm? Bien. Ahora tomen nota que les voy a dictar. Acá está. Bien. Bueno, y después, fíjense que el 184, una cosa importante, último párrafo. La asunción de estas obligaciones por la sociedad no libera de responsabilidad a quienes las contrajeron, ni a los directores y fundadores que los consintieron. ¿Mm? Es decir, si la asamblea ordinaria decide que va a aprobar lo actuado por el directorio, si hubiera responsabilidad por daños y perjuicios o una responsabilidad X, bueno, recaerá sobre el director. Bueno, el 185 dice que los fundadores no pueden recibir ningún beneficio que menoscabe el capital social, que eso es nulo. Y la retribución puede consistir en la participación hasta el 10% de las ganancias por un término máximo de 10 ejercicios en los que se distribuyen. Bueno, les voy a dictar una pregunta tipo examen para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿sí? O se las anoto acá en el chat. Bueno, ahí tienen una pregunta tipo examen con 3 opciones. A ver, díganme, escríbanme por favor cuál les parece que es la correcta.
A ver, pero fíjense, lean bien. ¿Cuál es el periodo prefundacional? Fíjense que lo que nosotros vimos recién en la ley, que era el artículo 183 me dice los actos cumplidos durante el periodo fundacional, no el prefundacional, que es desde que surge la idea hasta la inscripción. Eso pónganlo, ténganlo bien en cuenta. Sería fundacional, en realidad, pero distingan prefundacional de fundacional y fundacional. Bien, sí, es esa la respuesta correcta, la que puso la responsabilidad de los directores durante el periodo prefundacional respecto de los actos que no son relativos al objeto social. Siempre distingan el periodo y distingan qué tipo de acto es. Bueno. Bueno. Después tenemos, les dejo para que ustedes vean de la ley nomás el procedimiento de constitución por suscripción pública. Ahí lo que nos interesa siempre que pongan mucho más énfasis es en la responsabilidad. Bueno, ustedes van a ver también que está la SAU, esto miren la del campus, la Sociedad Anónima Unimembre, y ¿qué pasa con las modificaciones no inscriptas? Bueno, eso lo tenemos en el artículo 12. Las modificaciones no inscriptas obligan a los socios otorgantes, pero son inoponibles respecto de terceros. Obligan a los socios otorgantes, son inoponibles a terceros, no obstante estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en el caso de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Bien, entonces, ¿qué pasa en el caso de la sociedad de responsabilidad en la SA? Busquen qué sucede. A ver, busquen en la ley. Bueno, a ver, se los digo yo. ¿Qué es lo que sucede con las modificaciones que no se inscriban? A ver, ¿qué les parece?
Bueno, es lo que vimos recién, ¿eh? Como es lo que acabamos de ver recién, ¿eh? Las modificaciones no inscriptas al estatuto social. Bueno, si es un hay que distinguir, bueno, ya vamos a tener modificación, pero es simplemente por un acto jurídico no va a haber este procedimiento de constitución sucesiva, ¿eh? Y los va a obligar, ¿m? A los directores. Bueno, luego tenemos el capital social, ¿m? Que está establecido a partir todo el tema de capital social en la sociedad anónima. Bueno, como ustedes ven en la ley hay toda una sección que está a partir del artículo 186 y siguientes, eh, que esto lo vamos a ver el martes. Les voy a dar otra pregunta tipo test. ¿M? Profe, perdón. Sí. De la pregunta no de la que está escrita, sino de la que hizo oralmente, no entendí no entendí ni la pregunta Claro, ni de dónde lo que salió. pasa, sí, lo que pasa es lo siguiente, después se los voy a dar bien escrito. Cuando vos tenés una modificación al contrato de sociedad anónima, ¿no? Y esa modificación no está inscripta en el registro, ni sujeta a la autoridad de control. Bueno, o sea, ¿tiene validez entre los socios? Sí. ¿Los directores van a ser responsables ilimitado y solidariamente? Sí, hasta tanto se logre la inscripción. ¿Mm? Pero después se los voy a buscar bien en el libro, así lo leen. Se los dejo para el martes. ¿M? Les voy a hacer, quiero que veamos otra pregunta tipo test. A ver. Miren, Luciano y Lucía, a ver, vamos a anotar acá. Se las anoto así ya la tienen.
ahí se los escribí, en vez de hacerles las preguntas. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el martes. Y para los que están en San Nicolás, para los que están en Cañada, el miércoles es el examen, recuerden, de opción múltiple a las 17. Cualquier cosa, lunes y martes me escriben, me llaman o me preguntan si tienen dudas o no entienden. El capital y las acciones, esto, si lo pueden ver del Código de Comercio Comentado de Ruillón, pero tomen mucho la ley y el material del campus, siempre con la ley. Tenemos que dejar acá porque no me siento bien, estoy otra vez con mucha mucosidad. Bueno, les dejo, les pido disculpas todos los inconvenientes ocasionados con la tardanza y todo eso. He hecho un esfuerzo porque entre que yo estuve enferma, los feriados de Cañada de Gómez por el Día del Estudiante, etcétera, bueno, quería, aunque sea, darles esta explicación antes del examen. Nos vemos entonces, Dios mediante, la semana que viene. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias.